Asishamushka mashikuna. Yaku kawsay yukanchik aspa kunugnina sumaq wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asishamushka mashikuna. Asishamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Un gusto estar aquí desde la terraza de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días, Deli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama y por supuesto hoy estamos en un espacio que me ha llamado la atención, ¿no? Se ve bastante los paisajes de ahí, los lindos edificios que han tapado todo lleno de cemento, lleno de asfalto en la ciudad de Quito, y al fondo vemos ahí también la parte de los árboles, ¿no? Qué importante esto de cuidar los árboles, que hayan más árboles, que hayan más suelo y menos asfalto, ¿no? Y pues hoy aquí contento de estar en este espacio. Sí, no, y le veo con pala en mano, le veo que ha venido acá a este espacio lindo, en realidad. ¿Dónde estamos? Además con un trinche. Cuéntanos, Marcén, ¿dónde estamos? Estamos justamente en un espacio, diría yo, en un espacio de investigación, un laboratorio, y que hoy vamos a conocer de qué se trata, ¿no? Estamos justamente en las terrazas de uno de los edificios de la Universidad Andina, y muchas gracias también por facilitarnos, y tenemos hoy un sabroso diálogo, un refrescante diálogo, para ver qué pasa con estos instrumentos que están aquí acompañándoles al micrófono. Ajá, entonces quédese con nosotros y les saludamos, ¿no? A los amigos, amigas de las radios comunitarias que tan gentilmente retransmiten el programa de la Minga por la Pachamama. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Erpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en el Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Poz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y por supuesto por el canal YouTube de la Corape Digital TV. Mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. Por favor, a Minga por la Pachamama en el Facebook y en el Twitter también, @Minga por la Pachamama. Así que si desean también que nosotros les visitemos en sus espacios de investigación, de aprendizaje, pues nosotros con todo gusto ahí se contactan y estamos a la orden. También abrazos fraternos ahí a quienes están en el Control Master, a Felipe Mosquera, a Paul Salas, y en el audio, pues, para que tengamos un bonito audio, a Karina Torres. Y bueno, ¿no? Abril, aguas mil, pero también abril, mes del compostaje. Justamente todos esos instrumentos que le vemos al Marce que está llevando son para pensar en este tema y para trabajar este tema del compostaje. Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Soy Nancy Huaca de la Red Agroecológica Loja. Compañera Nancy, qué gusto encontrarle aquí en estas alturas en el norte del país. ¿Qué tal le ha recibido Quito? Bonito, con la calidez de la gente, aunque el clima está frito. Pero sí, ¿no? Sí, con el calor humano está interesante el encuentro y sí, pues no hace mucho frío. Oiga, ¿y usted cómo ha visto este tema de la alimentación? ¿Cómo ha ido? No sé, yo siento, de lo que he escuchado en el encuentro, que el tema de la alimentación en realidad está bastante bien posicionado, ¿no? O sea, se habla de la riqueza y la riqueza es justamente los productos que producimos, los alimentos de nuestras localidades, la comida que comemos que es nuestra. ¿Cómo le ha visto usted que ha ido el tema del alimento como posicionándose en este espacio? Sí, bueno, nosotros venimos ya haciendo muchos años de agroecología en Loja. Entonces, vincular este espacio con el tema de la defensa del territorio, el no a la minería, la defensa de la soberanía alimentaria ha sido para nosotros un espacio
interesante e importantísimo en el tema de la defensa de los alimentos. Entonces, nosotros a través de la producción mismo de los alimentos, de cuidado de las semillas, de cuidado del agua, de cuidado de la vida, hemos ido buscando el tema de vincular el amor a la creación y a la creación y al cuidado, ¿no?, de la alimentación. Entonces, como mujeres, sobre todo que hacemos la mayor parte agroecología, hemos ido cuidando este vínculo, porque de ahí se deriva el tema de la salud. Entonces, pues si estamos enfermos ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, sí, hemos ido... Para nosotros es sumamente importante el tema del cuidado de las semillas, del agua, y por lo tanto ahí tenemos una buena alimentación. Sí, ¿no? Y este tema de asumir estos cargos de lideresas, de lideresos, un poco tenemos esta cultura de, no, te gana, te vas a meter en problemas si te pones ahí a ser lideresa. ¿Cómo te vas a meter? Es más, hacerte, ¿y para qué te vas a meter en ese lío? ¿Qué ha sido para usted en realidad este tema de asumir un liderazgo? Realmente son las cosas de la vida, ¿no? Cuando te ponen a liderar un proceso de organización, de construcciones. Entonces, para mí, el proceso de formación ha sido la misma organización. Quien te da el empujoncito y cree en tus cualidades, en la forma de cómo seguir este proceso de construcción que han tenido ya otros compañeros u otras compañeras, hace que te enamores, ¿no? Hace que te enamores de ese proceso constructivo y que sientas como la necesidad ya de enfocarte con fuerzas, con voluntad, con cariño y con amor a la organización. Y eso es lo que ha pasado y ha sido un crecimiento personal, un crecimiento como mujer, como familia, como comunidad, y sí, nos ha llevado a seguir construyendo ya estos años de agroecología en las redes y ahora en la Confederación de Campesinos Agroecológicos del Ecuador. Entonces, cada vez sentimos de que estamos en estos protagonismos, pero sin desmerecer el tema del acompañamiento de nuestros compañeros, de nuestros hijos, de los vecinos. Entonces, es todo un conjunto, porque un líder no se hace solo. Cierto, es en colectivo y es haciendo. Digo, sí, es haciendo, ahí se va aprendiendo. Sí, qué bonito. Oiga, ¿se arrepiente tal vez de haber asumido este liderazgo algún rato, en algún momento, o no? No, ha sido más bien no es que todos... Siempre ha habido cosas interesantes, cosas buenas, pero también cosas que aprender. No digo cosas malas, porque creo que es necesario tropezar, caer, pegarse unas lágrimas, sonreír, porque es el proceso del aprendizaje, ¿no? Porque pues nadie nace sabiendo, todo se va construyendo en el camino. Tiene razón. Tal vez un mensaje para los amigos, las amigas, los jóvenes, en realidad que aquí estamos con bastante jóvenes en el tema de la alimentación, el liderazgo. ¿Cómo le mira usted a futuro? Bueno, sí, hace mucha falta de que en estos espacios haya más protagonismo de los jóvenes. Necesitamos que más jóvenes se vinculen a estos procesos de construcción social. Entonces, pues, y animarlos al tema de ver nuevamente la tierra, al tema de recuperar la alimentación, porque pues no es que los jóvenes, como dicen el refrán, la juventud es el mañana, no, la juventud es el presente, la niñez es el presente para poder reconstruir nuestra tierrita que está tan maltratada. Tiene razón, en realidad, ¿cómo le remediamos? ¿Cómo le arreglamos? ¿Cómo le cuidamos? ¿Cómo le curamos de todos los males en las que está adolorida? Entonces, sí necesitamos esas fuerzas jóvenes de los chicos, de las chicas, con los saberes que tienen tanto ahora los chicos, ¿no? Con tanto necesitamos que ellos nos convidar la experiencia quizás de los más grandes con estas experticias que tienen los más jóvenes. Completamente de acuerdo. Y entonces, chicos, chicas más jóvenes, los que les toca todavía la vida por adelante, pónganse pilas y a ver cómo hacemos para cuidar, para curar la tierrita que está lastimadita. Muchas gracias, compañera Nancy. Sí, muchas gracias también. Invitados a algún momento para que vayan a Loja. Nuestras ferias están los miércoles y los sábados, así que gustosos en que se den una vueltita en el sur. Chéverísimo, entonces, y si quiere hágale una invitación a los caseritos de Loja para que vayan a las ferias, en realidad, allá en Loja.
Sí, bueno, invitados todos a la Feria Agroecológica Randinamá, que está ubicada en el sector Las Pitas, en el mercado, detrás del mercado La Nueva Granada, los días miércoles y los días sábados, para que nos apoyen al tema de la producción local, encuentren salud, pero también encuentren fraternidad entre campesinos y ciudadanos. Lindísimo, miércoles y sábados, ¿en qué parte? Detrás del mercado La Nueva Granada. ¿Y de qué horas a qué horas? De 6 de la mañana a 1 de la tarde. Invitados todos y todas, y nosotros seguimos con más Minga. Escucha. Minga por la Pachamama. Y seguimos andando entre los Andes, subiendo edificios, bajando edificios y conversando sobre el tema del compostaje. Caserito, caserita, cuénteme usted qué sabe del compostaje, les leemos en las redes sociales. Y vamos avanzando, ¿no?, en esta Minga por la Pachamama, y justamente estamos con una amiga que es muy bienvenida a este espacio de la Minga por la Pachamama. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, soy Ali Franco de la Alianza Basura Cero. Ali Franco, y también de la Cuica Cósmica. Sí, también soy del colectivo de la Cuica Cósmica y bueno, de la Alianza, que estamos ahora en la casa de la Alianza Basura Cero aquí en la Universidad Andina, y qué gusto que vengan a conocer ahí un poco de las travesuras que estamos haciendo. Alianza Basura Cero, ¿cómo así se organizaron en este tema de la Alianza Basura Cero? Bueno, yo no conozco tanto cómo nació. Sé que la Alianza Basura Cero nació en Acción Ecológica hace algunos años ya, y luego pasó aquí a la sede de la Andina, y bueno, una de las coordinadoras y fundadora, que es Fernanda Solís, ha sido la que yo pienso, persona que más ha escrito sobre basura. Entonces yo he aprendido muchísimo de ella, y la alianza, bueno, nace en este contexto de un poco dar soluciones y entender mejor al tema de los residuos, y por ahora, bueno, estamos aquí en la Andina, somos 53 organizaciones miembros de la alianza, y estamos como divididas también en varios ejes. Por ejemplo, está el eje de territorios en sacrificio, donde están las comunidades afectadas por los sitios de disposición final del mal manejo, ¿no?, de los residuos. Está el eje de orgánicos, donde trabajamos técnicas de compostaje, y ahí nace también la red de compostaje. Está el eje de plásticos, donde se trata todo el mundo de los plásticos. Está, bueno, también el de incidencia política, y el de reciclaje inclusivo, donde trabajamos muy de la mano con RENAREC, que es la Asociación de Recicladores del Ecuador. Qué interesante, oye, pensar en este tema de la basura, ¿no? Y pensar que es posible, ¿tú crees que es posible, en verdad, que podamos los seres humanos ahora tener esta idea de Alianza Basura Cero? O sea, ¿es posible que podamos vivir con cero basura? Bueno, yo creo que ahí el primer tema es pensar que la basura en realidad es una concepción que viene desde, no sé cómo decirlo, pero desde los años 70, ¿no? O sea, cuando empezamos la creación del plástico. Entonces, si nosotros pensamos hace 30 años, no sé, mi abuelita cuando iba al mercado no compraba las cosas en fundas de plástico, ¿no? Llevaba la canasta, llevaba la funda de tela. Me acuerdo que ella me contaba que a la carne incluso le ponían en papel encerado, o incluso hasta papel periódico. Entonces yo creo que el residuo, a la final, el que puede regresar al ciclo, ya no es considerado basura, y la basura en sí mismo sí viene con esta idea quizás de la modernidad, un poco de lo fácil, de tener los plásticos que son muy baratos pero que no pagan su costo ambiental. Entonces, vivir en una sociedad sin basura yo creo que sí es posible, porque la gran parte de nuestra historia la hemos vivido así. Esto es algo nuevo, y creo que es algo también con lo que hay que empezar a lidiar, y que no es fácil de resolver, ¿no? Como dije, el tema del mundo de los residuos es súper amplio. Cada eje tiene su mundo en sí mismo, pero sí hay que decir que nos enfrentamos ahora a una problemática con los plásticos que es muy grave, ¿no? Y que creo que subestimamos. Siempre cuando hablamos de los plásticos y de las abuelitas, yo me acuerdo que mi abuelita, que era chiquita, ¿no? Así una niña de unos 5 añitos debo haber sido yo, y yo le veía a mi abuelita que ella lavaba y secaba las fundas
plásticas, o sea, ya había fundas plásticas. Las utilizaba, pero ella las utilizaba a largo, o sea, igual que lavas una funda de tela, igual que lavas, ella lavaba y les secaba y les ponía a secar, ¿no? Como que en su cabeza no había esta idea del plástico de un solo uso, ¿no ve? Para los amigos, las amigas que no saben qué es esto del plástico de un solo uso, ¿cómo les explicarías? Bueno, para mí un plástico de un solo uso es este plástico que es generalmente usado para empacar cosas. El empaquetamiento, que ahora es como, no sé, signo de civilización, así. Todos los plátanos verdes sacados la cáscara y puestos en funda, ¿no? Que es como una locura. Y que en realidad eso, o sea, sirven una vez y luego son dispuestos a la basura, ¿no? Entonces ahí creo que hay que hacer una primera reflexión de qué pasa con ese plástico que yo boto en la basura, ¿dónde se va? ¿No? O sea que se acabó ahí mi responsabilidad. Y el tema es que no, es que esa funda está ocupando un espacio, está ocupando un volumen y además está generando contaminación porque los plásticos no son para siempre, como nos dicen. O sea, los plásticos se fotodegradan y poco a poco se van desmenuzando en partículas que son súper tóxicas y que igual empiezan a interactuar con la vida, ¿no? Entonces un plástico de solo uso yo diría que es una cosa recontra inútil que hace como mucha exaltación a la, no sé, a la modernidad estúpida, ¿no? Perdón que lo diga así, pero sí. A esta época en que vivimos, en que no nos damos mucha cuenta de cuál es la responsabilidad que estamos teniendo en el tema del consumo, ¿no? De los plásticos, también de los alimentos, y ahí también vamos a este otro escenario que hablábamos de los residuos, ¿no? Y entender este gran problema de la humanidad y el gran problema que tenemos aquí, que es el tema de la basura y que está tan cotidianamente cercano a nosotros. O sea, si ustedes, a mí mi mamá, pasando a otro tema, es decir, hijita, chorreas basura, y es porque los seres humanos ahora vamos consumiendo y vamos botando basura. Me acuerdo chorreando basura, me acuerdo cuando era chiquita también este tema de que tú veías de los carros cómo la gente botaba la basura en las carreteras por la ventana. Y es un tema que es así como que vive, disfruta, goza y bota, y qué importa el resto, ¿no ve? ¿Cómo entender este tema de, bueno, un primer espacio del tema de la basura, pensar en este tema de los residuos, pensar que es posible tener un mundo en el que no tengamos basura, que ha sido la mayor parte del tiempo que hemos vivido así? ¿Cómo entender esta humanidad así que está botando la basura y si es posible, que han avanzado con el colectivo Alianza Basura Cero para ir pensando en precisamente esto de pensar que podemos estar con basura cero? Bueno, yo pienso en primer lugar que claro, o sea, esa responsabilidad que decimos, o sea, digamos que los egipcios ya tenían los primeros basurales, ¿no? O sea, ellos tendemos a esconder la basura, a mandarlas a lugares pobres, por así decirlo, a lugares lejanos, pero que también genera su afectación, ¿no? Entonces, en este caso, en el Ecuador, nosotros mandamos la basura al relleno sanitario, al botadero a cielo abierto, dependiendo de cuánta suerte tenemos. Y estos espacios son focos de contaminación. O sea, incluso el relleno sanitario es una geomembrana que sostiene todos estos volúmenes, y como no separamos la basura, empiezan a generarse lixiviados, empieza a generarse gas metano y también a contener todos estos plásticos que de alguna manera tardan cientos de años en descomponerse, ¿no? Entonces la naturaleza no tiene la potencialidad de poder sostener ya toda esta contaminación, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando que en el Ecuador, de los 221 GATS, yo diría que ninguno tiene un buen manejo, y los que están más cerca de llamarse buen manejo igual tienen tasas de reciclaje súper bajitas, ¿no? Entonces yo pensaría que el tema de los residuos sí es algo que hay que empezar a hablar, hay que empezarlo a posicionar, porque creo que es algo que nos obliga a reflexionar de un montón de cosas, ¿no? Es como si yo veo tu basura, sé cómo es tu vida básicamente, ¿no? Cuánto que consumes, qué te comiste, si es que botaste la ropa de una sola puesta, ¿no? O sea, hay gente tan loca en el mundo que es una sola puesta y la ropa también es de un solo uso, ¿no? Hay empresas, compañías que tienen ropa casi desechable. Entonces creo que sí es como importante hablarlo,
Yo he estado como en muchos espacios de conversación de temas ambientales y la basura también es lo último que se deja para hablar al último, ¿no? Entonces ahorita creo que es importante conversar. Creo que el gran esfuerzo de la Alianza es justamente tener estos espacios de reflexión, estos espacios donde sí podemos de alguna manera imaginarnos sistemas más justos. Hay jerarquías en el tema de la basura, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante años nos hablaban del reciclaje como la primera opción, pero no. La primera opción sería rechazar, sería rediseñar, sería repensar si es que realmente es útil un material que le va a costar tanto tiempo a la naturaleza degradarse, ¿no? Y no solo a la naturaleza, o sea, a los municipios, a la gente le cuesta también eso. Entonces no es cualquier cosa. Y creo que esa es como la vitalidad, es lo que a mí me gusta de haberme involucrado con la Alianza Basura Cero, que todo termina en la basura, ¿no? Entonces creo que cuando llegas a esa funda y empiezas a ver que el orgánico puede ser abono y que los plásticos de alguna manera te obligan a replantearte esa forma de cómo tú quieres vivir, creo que nos obliga a reflexionar de un montón de cosas, ¿no? Creo que a la gente también se le olvida que el plástico es petróleo. Entonces alguna vez yo decía, en la Amazonía tenemos el derrame de petróleo para la extracción del petróleo y en la ciudad tenemos el derrame de plástico que sigue siendo a la final un derrame de petróleo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que recaen sobre el ciudadano, pero también muchas cosas que deberían recaer sobre las leyes, muchas cosas de desatención del Estado, ¿no? La impunidad de las empresas que siguen produciendo y produciendo y produciendo y que nunca para y que nunca son sancionadas y que no pagan por ese precio que cuesta la disposición final de lo que ellos producen. Sí, no, en realidad este tema de la basura y de los residuos es un tema complicado, complejo, pero también cercano, ¿no? Caserito, caserita, usted vaya a ver cómo está su tacho de basura y en el mejor de los casos sus tachos de basura, si ya ha logrado hacer por lo menos unas primeras separaciones. Oye, y entonces estamos aquí en este espacio de la Universidad Andina. ¿Qué es lo que sucede aquí en este espacio? Bueno, yo te cuento con mucha emoción que no hace mucho logramos también como empezar a dialogar, ¿no? Con las autoridades, empezamos a replantearnos que si la alianza está aquí dentro de la U, pues sería importante también repensar cómo estamos manejando nuestros residuos, ¿no? Entonces yo soy con la Cuica Cósmica, siempre hemos sido unas amantes del compost. Entonces, lo primero es entender que todas las cáscaras, todo lo que llamamos residuos orgánicos, eso jamás debería entrar en un tacho con la basura común, ¿no? Con los plásticos, porque esa es la forma que tiene la misma naturaleza de recuperar sus nutrientes. Entonces, ya por una cuestión así de gusto personal, entonces insistimos en tener la primera lombricera, incluso para demostrarle a la gente que no se necesitan espacios grandes, que no se necesita, estamos en un edificio, en el cuarto piso, y hemos logrado tener esta primera compostera. Entonces ahora por el momento estamos trayendo los residuos de una de las cafeterías y la idea es también tener una pequeña mini huerta, ojalá podamos luego ampliarnos un poco más para empezar también a cosechar alimentos, ¿no? Tener nuestras agüitas aromáticas y nuestros par lechugas por ahí. Y creo que yo siempre he tenido como la convicción de que el compostaje te reconecta de alguna manera con lo que somos, ¿no? O sea, yo pienso que la sociedad moderna ha escapado de ser humanos naturaleza porque ha tenido miedo de la muerte, ha tenido miedo de los procesos de descomposición. Sin embargo, yo creo que ahí hay una magia, ¿no? Hay la verdadera alquimia de la vida, o sea, uno supera la muerte cuando aprendes de compost, porque a la final solo te das cuenta que eres parte del ciclo y que es una relación súper maravillosa, ¿no? Mágica, ¿no? Entonces yo sí como que profundizo, digamos, en el tema del compost. Pero en este caso lo que me gusta enseñarle a la gente es que, claro, en la Andina, que yo pienso que todos, ¿no? Estamos metidos en nuestros trabajos, en nuestras cosas y que no reflexionamos sobre el tema de la basura, este es un primer pasito. En la basura huele mal por los orgánicos, ¿no? Entonces los orgánicos que son vistos como el problema general, yo creo que tienen una solución muy básica si es que uno composta en casa y como digo no es tan complicado, hay que tener sus técnicas nada más, pero es muy lindo, o sea no hay una receta básica,
pero hay muchas formas de hacerlo y sí me da gusto. Yo creo que las universidades también, centros educativos en general, deberían tener composteras porque son además centros de aprendizaje, ¿no? O sea, ahí tú te conectas con los otros bichos, digamos. Qué simpático, oye, la descomposición y los productos frescos que se descomponen, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, también somos más o menos productos frescos que más tarde o más temprano vamos a descomponernos, ¿no? Y este miedo con la muerte, ¿no? Y este encuentro con el compostaje, qué bonito eso que dijiste, ¿no? La descomposición, la vida, la muerte, comprender el ciclo de la vida. Y por eso mismo estamos ahora en abril, Aguas Mil decía, y también abril, mes del compostaje. ¿Cómo así se pensó en este ejercicio del mes del compostaje? Bueno, esta iniciativa en realidad nace en Argentina y bueno, luego se ha replicado en otros países de Latinoamérica. Entonces teníamos un compañero que se llama Alex Rocha, que igual ahí le mando un saludo, y el Alex tenía como mucho contacto, ¿no?, con los compostadores de Argentina. Y entonces él dijo, hagamos el mes del compostaje. Entonces esto surgió el año pasado y bueno, ahí con otras compañeras igual se logró armar. Y este es el segundo año que lo estamos replicando. Entonces el mes del compostaje nace el 22 de marzo en el tema del Día del Agua, creo que es. Y luego termina el 22 de abril con el mes con el Día de la Tierra. Entonces es un mes interesante, yo digo, porque claro, tú ocupas estos 2 meses y creo que bueno, nosotros como organizaciones ahí botamos la casa por la ventana. Entonces hemos estado muy activos los miembros de la red de compostaje. Entonces está Ailio, está Agrovivas, está la Cuica Cósmica, está Easy Compost, Mi Jardinerita, y espero no olvidarme de nadie más. Está bueno la compañera Dani Suárez, que tiene también una compostera comunitaria aquí en La Floresta. Entre Jardines se llama su iniciativa. Y bueno, Muyu Compost, y bueno, se me olvidan seguramente más de todos los compas, pero hemos sacado una agenda así con bastantes programas. Entonces lo primero sería invitar a la gente a que venga el día sábado al CAC, al Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a tener una feria de compostaje, entonces ahí van a estar la mayoría de los compas exponiendo de sus emprendimientos y de cómo compostar. Entonces invitar a la gente que tiene dudas, que quiere mejorar sus técnicas, que venga. Esta feria está súper bonita. Tuvimos también ahí una colaboración interesante con la red de guardianes de semillas. Entonces hemos llamado a un intercambio de semillas. Nos pareció súper bonito reactivar este tema del llamarnos a intercambiar semillas, ¿no?, de truequear las semillas, de hablar de la semilla campesina también, de reactivar la lucha también antitransgénica. Nos parece eso muy importante. Y nosotros, bueno, le vemos al compostaje también como una semilla, ¿no? Es una semilla de cambio, es una semilla de transmutación. Hay muchas variedades de compost, entonces invitarles primero a la feria. Luego, bueno, si entran a la página web de la Alianza y en Instagram y en Facebook está toda la agenda. Pero tenemos varios webinars. Está invitado también el Steve Sherwood, va a dar una charla. Tenemos una compañera que va a hablar de la importancia del microplástico, ¿no?, de cómo está afectando los sistemas terrestres también. Tuvimos ya un webinar súper bonito también de un compañero permacultor de Argentina, que estuvo muy linda esa charla. Vamos a tener un café científico también el 18 de abril. Y vamos a conversar ahí de los derechos de la naturaleza, de los microorganismos, con la Elizabeth. El Eduard Pinzón también nos va a acompañar ahí, ¿no? El compost mirado como un probiótico, y yo voy a estar acompañando también ese panel. Y bueno, eso. Y bueno, finalizamos el 20 de abril con lo más importante, que es la compostatón. Compostatón, wow. ¿Y qué es la compostatón? Entonces, como saben, el tema de los orgánicos es que si yo no los mando a la basura, yo estoy mitigando metano, que es un gas importantísimo de efecto invernadero que tiene una capacidad de almacenar calor
enorme, entonces es un gas que ahorita los científicos le ponen el ojo, porque si evitamos que salga metano a la atmósfera, podemos alcanzar estas cifras de cambio climático para no superar los 2 grados de temperatura, ¿no? Entonces es súper importante que los ciudadanos sepan que solo con compostar ya pueden mitigar metano. Entonces la compostatón es una competencia, diría yo, donde activamos todas las composteras que conocemos y llamamos a la gente de los barrios, a la gente que está cercana a que nos entregue sus desechos orgánicos. Entonces pesamos y luego hacemos cálculos de metano para saber cuánto evitamos ese día. Entonces es una iniciativa súper bonita que atrae también a la gente a ser parte de un cambio, ¿no? O sea que... ¡Wow! O sea que en realidad... Amigo, amiga, usted que está sintonizando, si usted quiere participar en la compostatón, lo que tiene que hacer es entonces llevar los desechos orgánicos sin plástico, me imagino. ¿Cómo debería hacer el compañero que primera vez que oye y dice, bueno, tal vez yo quisiera participar en la compostatón? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, lo primero es estar pilas de las redes de la Alianza Basura Cero para saber los puntos que se van a activar, ¿no? Creo que el MIC, por ejemplo, va a ser uno de los puntos que se va a activar. Y bueno, tienen que estar ahí pendientes, ¿no?, de las composteras que se activan. Y para llevar los orgánicos, lo importante es, uno, no plásticos, no estiércol de sus mascotas. Eso sí se puede compostar, pero requiere un tratamiento aparte. Nada de escombros. Sería bueno también pensar en no tener tantos restos cárnicos, no lácteos, no tanta grasa. Eso es difícil para los microorganismos de comer, entonces demora tiempo. Entonces todo lo que sean cáscaras, restos de frutas. ¿Y el baldecito por cuánto tiempo puede estar guardado? O sea, ¿cuánto tiempo podemos acumularlo? O sea, yo creería, bueno, dependiendo, ¿no? Porque yo en mi casa, digamos, por una semana ya voy acumulando 10 litros, ¿no? Que no es mucho, pero solo somos 2. Entonces, pueden llevar lo que tengan. O sea, nosotros de ese rato compostamos, ¿no? Pero podrían empezar ya a ir guardando sus orgánicos para el 18, ¿sí? Entonces, podemos ir guardando nuestros orgánicos. Oye, pero cuando vamos guardando nuestros orgánicos, va pasando que comienza a salir como unos honguitos, comienzan a salir como otros bichos, a veces hasta comienzan a aparecer mosquitos. Y ahí en realidad como que te enojas, dices, ay, esto no está aseado, esto no está limpio, está muy complicado. ¿Qué podemos hacer o cómo se debería hacer o qué hacemos cuando suceden esas cosas? Bueno, si es que quieren aprender a compostar en casa, que es lo esencial, hacerlo lo más cercano a la fuente, ¿no? Es tener como un baldecito que yo, o sea, les digo, para mí la semana es lo perfecto, porque voy y llevo a mi compostera y no tengo tantos lixiviados, no tengo un nivel de putrefacción, tan elevado. Y siempre es importante también que esta tapita sea hermética, ¿no? También lo que puedo hacer es poner un poquito de este compost ya maduro en el fondo del balde. Eso va a ayudar muchísimo a que el proceso también vaya chupando estos líquidos y el proceso vaya dándose en casa. Puedo poner un poquito de acerrín, pero ya depende como de cada persona, ¿no? O sea, a la final tengo que ir evaluando en mi casa, ¿no es cierto?, cuánto es lo que yo puedo sostener de putrebilidad, digamos, ¿ya? Entonces, en mi caso, cada semana yo dispongo mi balde en mi compostera. O sea, en la compostera ya no va a tener olores. Ajá, si está bien cubierto, si es que tengo una buena cantidad de material seco, funciona. Uh-huh. Oye, y ahora, entonces hemos hablado de 2 palabras, estoy viendo. Una, este tema de la descomposición, y otra que salió ahorita, este tema de la putrefacción. ¿Cuáles son? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué hacer esa diferencia? Ya, buenaza pregunta. Y es que los procesos de compostaje requieren oxígeno, porque las bacterias y los hongos que nos van a ayudar a que este proceso de descomposición se lleve a buen término, respiran aire igual que nosotros. Entonces, cuando uno decide hacer un proceso de compostaje en un tacho cerrado, sin oxígeno, o hago un hueco y pongo tierra encima, que eso es como muy común que se haga, estoy haciendo un proceso de putrefacción. ¿Por qué? Porque las bacterias que van a venir a ayudar al proceso de descomposición son bacterias que no consumen oxígeno y que producen metano.
Entonces estamos ahí generando metano y ahí vienen los malos olores. O sea, el metano que nosotros olemos muy cotidianamente es del tanque del gas, ¿no? Y el más cotidianamente es el que sale de nuestros propios intestinos, ¿no? O sea, los pedos son metano. Entonces, igual que los pedos de las vacas, que dicen que están colaborando mucho para el calentamiento global. Exactamente, entonces ahí un poco lo que hay que hacer es llevar al proceso a que sea aeróbico. Entonces una cosa es compostar, donde las pilas van hacia arriba, no se esconde la basura, sino que van para arriba. Y hay también un proceso de aireación, entonces yo cada 15 días remuevo mi compostera para meter más aire. La primera vez que armo la compostera también pongo ramas para que funcione, digamos, ese colchón y que pueda circular más aire. Entonces, esa sería como la primera diferencia, ¿no? Cuando es un proceso de putrefacción, no hay oxígeno y tengo bacterias malas, entre comillas. No son malas, pero son bacterias metanogénicas, ¿no? Y cuando meto aire, composto, y entonces tengo un proceso de descomposición más chévere. Y entonces, estoy entendiendo, entonces son dos bichitos, ¿no es cierto? Son bichos que comienzan a comer igual que nosotros comemos las frutas y pasa por donde nosotros y se hace un otro producto, ¿no ve? Sea gaseoso o sea sólido o sea líquido, ¿no ve? Cuando comemos. Pero lo mismo hacen estos bichos. Ahora es importante ver a qué bichos invitamos a nuestro proceso de descomposición o de putrefacción. Si tiene aire, o sea, si las pilas son para arriba, como por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Que vas poniendo hacia arriba y tienes como esos espacios de aire, ahí se produce, ahí el resultado es que no tienes metano, pero ¿qué otro resultado tienes cuando el proceso es así para un compostaje? Está bien y está aeróbico, van a venir, vienen infinidad de bichos, ¿no? Vienen colémbolas, vienen ácaros, escarabajos, ¿cómo se llama esto? Tijeretas, lombrices. En este caso en especial, esto es una lombricera, ¿no? O sea, ahí también hay que definir qué es una compostera y qué es una lombricera. Cuando tengo lombricera voy a trabajar con la lombriz californiana, que ella me va a acelerar el proceso. Es una lombriz que vino de Europa hace mucho tiempo. La historia de cómo vino también es bien interesante, pero esta lombriz le gusta comer de todo, ¿ya? Las lombrices nativas de aquí del Ecuador son más piquis, digo yo, son como más específicas, entonces no les gusta vivir en cajas, les gusta ser más libres. Entonces cuando hago una compostera tengo más diversidad de estas lombrices nativas, que son un poquito más grandes, pero que son como más escurridizas también, no les gusta vivir hacinadas como las europeas, que tienen monarquía. No, mentira. Vea, nomás hasta en eso nos diferenciamos siempre como libres y como más buscamos, ¿no? Cosas especiales. Entonces tienes la lombricera y la compostera. La lombricera tiene lombrices, pero igual la lombriz respira como nosotros oxígeno, ¿no es cierto? Y hace este proceso para descomponer la materia orgánica. Eso me olvidaba de responder, o sea, igual que tú dices, ¿no es cierto? Comemos y hacemos una excrescencia, ¿no es cierto? Pero en la naturaleza esa excrescencia va a ser el alimento de alguien más y su excrescencia va a ser el alimento de alguien más, hasta que las moléculas más necesarias para las plantas, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etcétera, se vuelven disponibles para las raíces de las plantas, que son unas boquitas chiquititas, ¿no? Entonces necesitamos de todos estos ciclos, de todos estos animales que se alimentan de las excrescencias de otros, eso es como el ciclo del popó, le decimos nosotros, para que realmente las plantas puedan comer. Entonces eso es muy loco porque yo digo, el ciclo del compostaje no termina en el compost, termina en la huerta, ¿no? Claro. Termina en mis plantas que están pudiendo comer por sí solas, porque esa es la diferencia entre la agricultura convencional, ¿no? Cuando echamos un agroquímico es como que nos alimentaran bajo sonda. Entonces las plantas necesitan de la microbiota del compostaje para que ellas les ayuden realmente a digerir lo que ellas pueden asimilar, ¿no? Nuentonces así funciona el ciclo. Ajá, y regrese al suelo entonces y nuevamente vuelva a crecer la planta y nuevamente vuelva a crecer esa planta y haya humanos o otros animales que coman esa planta y hagan sus excrescencias, wow, esa palabra, sus excrescencias para que otros animales puedan comer y vuelva nuevamente al suelo y nuevamente la planta y ahí se vuelve el ciclo de la vida.
Claro, o sea, en la naturaleza realmente eso, no existe la basura. O sea, una excrescencia que puede ser algo tan horrible para un ser humano, ¿no? Una caca. Es como el gran banquete para una bacteria pequeña, para un escarabajo pelotero. Y la vida funciona así, ¿no? Nos vamos complementando, entonces lo que desecha el uno le sirve al otro. Y así debería ser, incluso yo creo que hay mucho que aprender y aplicar en la vida humana de eso, ¿no? Porque nosotros también comemos excrescencias de otros seres, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el yogur, estoy pensando, no sé si en el queso, pero en el yogur, por ejemplo, es así, ¿no es cierto? Es como... Sí, en la cerveza. La cerveza tan apetecida que le gusta a la cerveza. Mire usted cómo es este ciclo de la vida. Y simpático mirarlo así, ¿no? O sea, sin esa cosa de mirarlo desde lo feo, desde el... que nos han enseñado, ¿no? Desde el asco. Y por eso mismo vemos la basura desde el asco. Y ahí por eso le tapamos y le ponemos debajo de la alfombra y como que no va a suceder nada. Importante. Entonces, estas dos diferencias, putrefacción y el compostaje. Y en el compostaje me imagino que también se producen gases, ¿o no? Sí, claro. En el compost vas a tener estas bacterias que igual respiran, igual que nosotros, y producimos CO2. Y entonces, ojo, que el CO2 también es un gas de efecto invernadero, ¿no es cierto? También, digamos, es contaminante. Sin embargo, entonces, ¿cómo fijamos el CO2, no? Los suelos también fijan el CO2, entonces cuando yo el compost tengo listo y lo incorporo en un suelo, lo incorporo en una huerta, también fijo carbono y no sé, bueno, básicamente se produce CO2 y un poco de vapor de agua, ¿no? Esos serían como los gases principales que produce una compostera. Oye, qué interesante. Y en este tema, porque estamos viendo cómo se hace como este ciclo de la vida y cómo te relacionas, ¿no? Ve mismo los bichos con los humanos, con los no humanos, y los no humanos entre sí se van como relacionándose. En el ¿cómo era? ¿Compostaje? No, pero en el gran evento en el En la compostatón. Compostatón. En la compostatón es también como este ejercicio de irte juntando, ¿no? Estas diferentes personas que de alguna o de otra manera quieres hacer algo, te vas como juntando en este proceso de irse juntando. ¿Cómo le has vivido? ¿Cómo es este proceso de relacionarte con estas otras personas que también están pensando más o menos en este tema de compostar? O sea, el año pasado fue una experiencia bien bonita. Nosotros teníamos una compostera comunitaria en la 23 de junio y llamamos y se juntó un colegio, me acuerdo. Entonces en la compostatón vino este colegio, ¿cómo se llama el colegio? Ya no me acuerdo, pero algo 17 de julio creo, 17 de junio, bueno, no me acuerdo. Pero es una escuela fiscal. Y fue como bien loco porque claro, los estudiantes al inicio estaban así con mucho asco, ¿no? Entonces nosotros teníamos que hacer un proceso ahí de primero cosechar el compost que ya teníamos y luego sí empezábamos a recibir como los orgánicos de las personas, de los vecinos. Hubo algunos vecinos también que vieron qué estarán haciendo y luego fueron corriendo a traer sus residuos y se enteraban por primera vez también de que era posible compostar y que había una compostera comunitaria ahí. Luego hemos replicado esto también en algunos colegios también del noroccidente y como te digo, para mí lo más lindo es verles al inicio que no quieren tocar nada y después ya están ahí luego ya metiendo las manos y ven también cómo sale la casi tierrita, ¿no? Que está ya completamente lista y que tiene un olor súper rico. Entonces creo que eso, ¿no? El ver el cambio de la gente, de cómo se conecta, es para mí quizás como lo más lindo. Pero es como tú dices, a la final el entretejido social es importante, ¿no? A veces ahora con el tema de la delincuencia yo pienso tomarse los espacios para hacer compostaje comunitario es lo más revolucionario, porque eso también te obliga a conocerte con el vecino, al llamar a una minga para hacer el volteo, no sé, vecino, se le ha olvidado poner tanto acerrín, qué sé yo, ¿no? Y todo lo que eso conllevaría, ¿no? Pero a la final creo que el compost es también una forma de reconectar con la gente, de tomarte un espacio, un parque, de hacer tu huerta comunitaria, de tener tu espacio comunitario, ¿no?
el compost, ¿no? Entonces, bueno, y en realidad eso pensando en los residuos orgánicos y en este mes del compostaje. Y teníamos una pregunta que decía, ¿cómo se diferencia compostaje y reciclar? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque en esta cosa de cuando comienzas a hablar de la basura te dicen, hay que reciclar, hay que compostar, hay que reducir. ¿Cuál es esa diferencia entre reciclaje y compostaje? Bueno, yo, no conozco y sería interesante, a mí me gusta ver la etimología de las palabras, ¿no? Pero reciclar es justamente esto, ¿no? Como utilizar lo que ya se descarta, ¿no es cierto? Y volverlo dentro de un ciclo. Pero, ¿qué pasa? Que actualmente la palabra reciclaje yo creo que ya está como muy desgastada, yo creo que es más greenwashing. ¿Por qué? Porque las tasas de reciclaje a nivel mundial con el tema de los plásticos no cumplen de lejos, no llegan ni al 20%, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que realmente cuando uno habla de estos productos inertes como el plástico, no se llega nunca realmente a dar la vuelta. O sea, una botella tal vez dará una vuelta y después ya se vuelve residuo tóxico, ¿no? Entonces no es real que el reciclaje existe. Entonces, para mí la primera R, como te decía al inicio de esta conversación, es repensar, es rechazar, es no necesito, ¿no? Y el compostaje, ahí sí yo veo que es claramente un reciclaje de nutrientes, ¿no? Pero cuando hablamos de compostaje nos referimos a los orgánicos. Reciclaje más es enfocado al tema de los plásticos, ¿no? Al tema de los otros productos humanos. Pero en el compost yo sí veo que ahí hay una verdadera circularidad, ¿no? Yo realmente, que ahora está muy de moda la economía circular, no le veo muy circular porque siempre va dejando residuos por todos lados, ¿no? El otro día conversaba con un empresario de Guayaquil, que él tiene una empresa de reciclaje que recupera 1 tonelada de celulares al mes en Ecuador. Entonces, ¿qué hace con esos celulares, no? Los rompe, los hace pedazos, el plástico lo manda a Indonesia. Imagínate la huella de carbono para llegar hasta Indonesia y que quién sabe en qué condiciones, ¿no? No conozco cómo funciona esa empresa, ¿no? Pero, y todas estas piecitas de chips, del cobre, el oro que cargan los celulares, lo mandan a Japón. Y en Japón tienen que hacer todo un proceso de recuperación que se llama minería inversa y que no deja de ser minería, ¿no? Porque para poder extraer estos metales preciosos de los celulares, igual hay una fuente de contaminación, se utiliza cianuro para sacar eso, ¿no? Entonces, obviamente no es, digamos, es mejor que hacer minería a gran escala, pero no quiere decir que con eso yo he cerrado el ciclo y no he contaminado nada, ¿no? Entonces, por eso vale la redundancia de que hay que reflexionar mucho en el mundo de los residuos y sobre todo pedirle a la gente que no es necesario cambiar un celular cada mes, ¿no? O sea, eso le cuesta a la naturaleza, le cuesta a nuestro mismo sistema, ¿no? Dinero, esfuerzo, energía y genera a la final residuos que generan contaminación. Difícil, ¿no? Y entonces, ¿el greenwashing qué es? Bueno, el greenwashing básicamente son todas estas palabras que han sido cooptadas por el sistema, ¿no? Como sostenible, por ejemplo, sustentable, y que luego las utilizan empresas para pintarse de verde, por eso green, pero a la final no están haciendo ningún cambio profundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo para mí de greenwashing, no sé, sería como la misma Nestlé, ¿no? Que a veces habla de comercio justo o habla de cacao orgánico y es como, mientras tanto siguen devastando las selvas, ¿no? Y en el caso de los residuos hay mucho greenwashing, entonces, y ahí voy a entrar con muchos enemigos si digo los nombres, pero eso, ¿no? O sea, yo creo que en serio hay que replantearse incluso el mismo reciclaje, que da mucho trabajo a los recicladores de base, ¿no? Pero cuando una empresa como el Supermaxi empieza a hacer una competencia directa a los recicladores de base que no tienen ni un sueldo básico, ¿no? Que no están asegurados, entonces es greenwashing, ¿no? Y es un greenwashing pensado, o sea, hasta malvadísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso juegan con los niños, ¿no? Es como, pero ya estoy reciclando, o sea, la basura no es basura, la basura es plata, ¿no? Entonces se comercializa, se vuelve otra mercancía, otro mercado a través de eso,
y quiénes son los que están lucrando, ¿no? Las mismas empresas productoras del plástico. Entonces y no está solucionando el problema ambiental. Es como mirarle también el escenario no en el ciclo corto, no en el ciclo chiquito, sino mirarle el escenario en ese gran ciclo de la vida y de la muerte, ¿no? Que pusimos aquí que nos enseña en realidad el compostaje, ¿no? Versus el ciclo corto que pensamos nosotros en nuestro tiempo chiquito de seres humanos. Sí. Y eso, y además creo que además pensamos con ilusión, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mi mamá le gusta ir a dejar las cosas en el Supermaxi, ¿no? Para reciclar. Claro, yo sufro por eso. Pero le veo también que ella está ilusionada. Hace su parte, o sea, siente que hace su parte, ¿no? Y eso es el problema del greenwashing justamente, ¿no? Que hace pensar a los ciudadanos que ya están haciendo algo bueno. Y no están. De hecho, contribuyendo a que el problema profundice, ¿no? Entonces, eso, nuevamente como replantear que los residuos nos obligan a ver cómo estamos viviendo y qué realmente son las soluciones que puedo poner, ¿no? O sea, una solución, como digo, muy básica, muy simple, es compostar en casa. Es barato, requiere un poquito de esfuerzo, pero tiene muchos beneficios. Sí, ¿no? Una gran aventura a compostar en casa, a regresar a mirar esos tachos de basura y animarse a ver qué mismo hacer con esos residuos que vamos nosotros, cada uno de nosotros, chorreando por el mundo y que van en el mejor de los, o sea, y que van a los camiones de basura y luego todo se mezcla y todo se hace un desastre. Entonces, pensando en los amigos, en las amigas, ¿cómo podrían vincularse? ¿Dónde pueden encontrar información sobre este tema de las diferentes actividades que se van a realizar a propósito del mes del compostaje? Chévere, bueno, lo principal es buscarnos en redes. Tenemos activado el Instagram, el Facebook, creo que hasta TikTok hay, de la Alianza Basura Cero. Ahí está colgada la agenda de todas las actividades y también pueden buscar a la red de compostaje y pueden buscar incluso a las organizaciones que son parte de los dos colectivos, que son el mismo colectivo a la final, y estamos replicando continuamente ahí en todos los eventos. Entonces, buscar, ¿no? En las redes sociales usted pone Basura Cero, Alianza Basura Cero Ecuador, y ahí va a aparecer y va a conocer todas las actividades que se van a ir haciendo. Este sábado teníamos en el Centro de Arte Contemporáneo, ¿qué actividad? Tenemos la Feria de Compostaje de 10 a 4 de la tarde. Feria de compostaje de 10 a 4 de la tarde, donde va a haber un sinnúmero de actividades y para que usted pueda inspirarse, ¿no? Los primeros pasos, pero también los pasos más avanzados, me imagino. Sí, a que vayan a cambiar el chip, yo creo, a darse cuenta de que es posible tener una vida más armónica con nuestros residuos, que vayan a aprender técnicas de compostaje y bueno, también a invitarles que de 10 a 12 va a ser el intercambio de semillas con la red de guardianes de semillas. Lindo, ¿no? Sembrar esta semillita del compostaje en su corazón, pero también en su casa y hacer, ¿no? Este ejercicio que además no es de una persona, no es que yo en la casa voy solito y yo voy a compostar, sino es ir como tejiendo estas relaciones primero en la casa y tal vez luego vaya saliendo al barrio, vaya saliendo a la comunidad. Exactamente. Sí, el compostaje yo creo que nos obliga también a pensar, es muy loco porque a veces uno piensa, ¿no?, que lo que compra en el mercado no se lo comió. Entonces eso genera un desperdicio, ¿no? Entonces ya yo creo que luego el compostaje no debe ser la primera opción. La primera opción es acabarse la comida, no desperdiciar. Por último, por ejemplo, hay lugares donde se desperdicia mucha comida que es buena, entonces hay bancos de alimentos, hay gente que rescata estos alimentos para consumo de las personas. Luego sí, el compostaje domiciliario, luego, el compostaje comunitario. Y si mismo ya soy muy vago, entonces hay un montón de gente que te ayuda con este tema y que viene a tu casa, se lleva los orgánicos y hace el proceso de compostaje. Y estaba pensando que tal vez es incluso en el mismo momento de hacer la compra, ¿no? ¿Qué compras tú? ¿Compras un producto fresco, envuelto en su propio envase natural? ¿O compras un producto ultraprocesado que de ley va a tener algún plástico, va a estar envuelto en algún plástico?
Claro, o sea, la decisión personal también es muy importante, ¿no? O sea, yo digo, a mí es que ya es completamente absurdo, estúpido. O sea, ver una mandarina que tiene su propia cáscara natural, un plátano que tiene su propia cáscara, sacado la cáscara y puesto en plástico al vacío. O sea, ¿qué es eso? No puedo yo con eso, ¿no? Luego también en las grandes cadenas, ¿no? Porque si uno decide también no comprar al productor que conoce, ¿no? Hacerlo de una manera agroecológica, yo creo que ahí rompemos con un montón de cosas, ¿no? Cuando uno sigue comprando en las cadenas grandes es más difícil. Primero cuesta más lo orgánico en un supermercado y siempre está envuelto en plástico. Entonces también esa reconexión del compost te obliga a pensar también lo que comes, quién lo produjo, cómo lo produjo. Esta vez en estas reflexiones en el noroccidente los campesinos me decían lo que pasa es que el mismo ARSA nos pide por un tema de inocuidad que no vaya envuelto en hoja de acera, que no vaya envuelto en hoja de plátano, el quesito, ¿no? Sino que vaya en plástico. Entonces eso también nos obliga a replantear cambio de leyes, ¿no? Qué loco, ¿no? Ve en realidad esta lógica. Y ese es ese temor con los bichos, ¿no? Ese temor con estos seres que en realidad lo que están haciendo es procesar un alimento para que sea apto para nosotros y más bien que nosotros mismos podamos ser como suficientemente saludables para establecer una conversación y una alianza con estos bichos chiquitos del mundo chiquito. Sí, pues ahí yo digo, si los bichos hemos sido nosotros, porque al final somos comunidades bacterianas en dos pies, ¿no? O sea, hay más ADN bacteriano en nuestros cuerpos que ADN propio humano, ¿no? Entonces necesitamos de los microorganismos para vivir. O sea, nuestra piel está bien si tenemos buena cantidad de bacteria microbiana, comemos mejor los alimentos y comemos probióticos, que son microorganismos. Entonces hay que reconectar, porque es que no estamos separados, eso es otra ilusión de la modernidad. Y volverse a conectar, ¿no? Lindo el escenario del compost para volverse a conectar con la vida y volverse a conectar, hacerse de a buenas, ¿no? Con estos espacios de la vida, de la muerte y entender el ciclo que dijiste, qué bonito en realidad eso. Para ir cerrando, ¿qué te parece si es que mandas un mensaje a los amigos, a las amigas de la Minga por la Pachamama para que hagan sus acciones? ¿Cómo podrían participar? ¿Cómo podrían conectarse con la Alianza Basura Cero si ya las están haciendo? ¿Cómo seguir tejiendo este latir, ¿no? Del compostaje, comenzar a latir en este ciclo del compostaje? ¿Y dónde puedo ver la agenda? Bueno, ahora tenemos como varias actividades, ojalá me acuerde de todas, pero bueno, uno, entrar a las redes sociales de la Alianza Basura Cero Ecuador, en Instagram, en Facebook, en TikTok también estamos. Tenemos eventos pronto, el primero tenemos la feria en el CAC el sábado, luego el próximo martes tenemos también una cosa muy interesante en el Café Museo Identidad Pop Café, que esto es en la Seols, que está súper bonito, y ahí vamos a tener un conversatorio sobre qué es basura cero y justamente vamos a cuestionar la economía circular, es de entrada libre. Vamos a pasar un video también de las iniciativas basura cero a nivel regional, así que invitadísimos todos, todas, todes. Y luego, bueno, como les decía, no me sé de memoria las fechas, pero hay varios webinars todo el mes del compostaje. Hay un café científico el 18 de abril y todo va a estar publicado en redes. Entonces póngase atento ahí a las redes sociales y cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier vinculación, pues con toda confianza vaya haciendo. Una cosita más que me olvido importante. El 10 y 11 de mayo, el 9 y el 10 de mayo, perdón, tenemos el Encuentro Nacional Basura Cero Ecuador, que va a ser aquí en la Alianza Basura Cero, en la Andina, perdón, y es igual a público abierto. Para esto solo hay que inscribirse y bienvenidos a conversar. Y ir tejiendo, ¿no? En realidad esta otra forma de pensar, ya no mucho desde el asco y desde el que no quiero mirar estas cosas que no me gustan, sino más bien enfrentarse y aprender a convivir con este mundo, ¿no? Y a conectarnos, como decías. Entonces, mensaje final para los caseritos, las caseritas, para en este mes del compostaje. Que bueno, que se atrevan a compostar, que se atrevan a hacerlo en casa, que es chévere.
O sea, es bonito, no es una tarea fea, es una tarea chévere, que está bueno conectarse, cosechar el abono, empezar a entender cómo crece una lechuga, cómo crece un rábano, y que eso también nos obligue a cambiar de perspectiva, ¿no? Eso es importante en estos tiempos tan duros. Muchas gracias. Y nada, pues amigos, amigas de la Minga por la Pachamama, recuerde que el poder del caserito, el poder de la caserita está en compostar. Hasta la próxima. Ashisamushka mashikuna. Yaku kausay yukanchi gaspa kunugnina sumak wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Ashisamushka mashikuna. Ashisamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.